Esta es la historia de dos errantes, de dos exploradores perdidos que, por un giro del destino, aparecieron en uno de los niveles más inhóspitos jamás documentados. Su crónica de supervivencia, rescatada del olvido, comienza en el nivel 61. No hubo transición ni aviso alguno. En un instante estaban en un puente metálico y oxidado, azotados por un viento que parecía tener garras. A su alrededor, una niebla espesa, casi sólida, lo borraba todo. Y a través de esa bruma emergían como fantasmas las siluetas de unos rascacielos colosales, torres que se alzaban hacia una nada negra y se hundían en un abismo sin fin. Antes de que la mente pudiera siquiera empezar a asimilar aquel paisaje imposible, el primer desafío no fue una criatura, sino el propio entorno. Se vieron atrapados en un reino que era, en su misma esencia, hostil a la vida. Su primer enemigo era el aire que respiraban, que les helaba los pulmones con cada bocanada. El vértigo fue inmediato, una náusea que subía desde el estómago. La niebla se arremolinaba bajo sus pies, ocultando una caída que el instinto gritaba que era eterna. Se agarraron con fuerza a la barandilla helada, desorientados, sin poder juzgar las distancias. Los edificios parecían moverse, flotar muy lentamente en el vacío, un baile casi imperceptible que solo aumentaba el terror. Y entonces, el frío. No era un frío pasivo. Era una fuerza activa, agresiva, que les arrancaba el calor del cuerpo a una velocidad alarmante. En cuestión de minutos, el entumecimiento se apoderó de sus dedos, y cada respiración era como tragar cristales rotos. La supervivencia se convirtió de repente en una desesperada cuenta atrás contra la hipotermia. Necesitaban refugio. Ya. Pero lo más cruel no era solo la temperatura extrema, sino lo impredecible que era. De repente pasaban de un frío letal de 60 grados bajo cero a una bolsa de aire casi templado, para que un instante después el viento helado regresara con el doble de furia. Cada momento de alivio era una trampa, una invitación a bajar la guardia justo antes del siguiente golpe. La única esperanza era el rascacielos más cercano, una silueta oscura que prometía al menos un respiro del viento. Para llegar, debían cruzar una serie de puentes que se balanceaban sobre el abismo. Cada paso sobre el metal congelado provocaba un crujido y un temblor en toda la estructura. La niebla era tan densa que no veían el otro lado. Simplemente avanzaban a ciegas, con el aullido del viento como única compañía. Después de una eternidad, sus manos entumecidas tocaron por fin el hormigón frío de una pared. Habían llegado. Desesperados, encontraron una ventana rota, su única vía de entrada. El sonido del cristal al romperse fue su billete para escapar de una muerte segura a la intemperie. Al deslizarse dentro, el cambio fue tan brusco que resultó surrealista. El rugido del viento se cortó en seco, reemplazado por un zumbido bajo y constante. Y el calor de la calefacción les golpeó como una ola. El alivio fue tan intenso que casi cayeron de rodillas. Pero al desaparecer el viento, otros sonidos, más sutiles y extraños, se hicieron audibles. Se encontraban en una oficina que parecía congelada en un instante. Las pantallas de los ordenadores mostraban salvapantallas de logotipos que no reconocían. Las impresoras, de vez en cuando, cobraban vida y escupían una hoja en blanco. Era como si todos sus ocupantes se hubieran desvanecido un segundo antes de que ellos llegaran. En la cocina de una de las plantas dieron con un pequeño tesoro, varias botellas de agua de almendras y algunas raciones de comida. Fue un momento de pura euforia. Tenían calor, refugio, agua y comida. Durante unos días se permitieron creer que habían encontrado un santuario, un lugar seguro en medio de la nada. Pero esa ilusión de seguridad no tardó en hacerse añicos. A medida que exploraban otras plantas en busca de más suministros, se dieron cuenta de que el zumbido del edificio no venía solo de los aparatos electrónicos. El edificio no estaba abandonado, estaba habitado. Sobre uno de los escritorios encontraron un informe, y al leerlo, sus peores miedos se hicieron realidad. El documento confirmaba la presencia de múltiples entidades y aconsejaba atrincherarse inmediatamente. Ya no estaban explorando un lugar vacío. Sin saberlo, se habían metido en un nido. El calor que los había salvado se sentía ahora como el calor de una trampa a punto de cerrarse. Con esa nueva y aterradora conciencia, todo cambió. Cada sombra parecía moverse por el rabillo del ojo. Cada crujido del edificio sonaba como un paso acercándose. La sensación de ser observados era constante, una presión en la nuca que nunca se iba. El rascacielos ya no era un refugio, era un laberinto vertical lleno de depredadores que esperaban en silencio. El informe describía a sus nuevos vecinos, Smilers, acechando en la oscuridad con sus sonrisas de depredador, Hounds, patrullando los pasillos con una velocidad inhumana, Facelings, imitando torpemente a los humanos que una vez trabajaron allí. Su santuario se había convertido oficialmente en un coto de caza, y ellos eran la presa.
Las raciones empezaron a escasear. Cada salida en busca de más se convirtió en una misión suicida. Pasaron días de vigilia y miedo hasta que tomaron la única decisión posible. Quedarse en los pisos superiores significaba morir de hambre o ser cazados. El informe mencionaba una posible salida en los sótanos. Era una apuesta terrible, un viaje al corazón de la colmena, pero era su única opción. Y así comenzó el descenso. Dejaron atrás la falsa seguridad de las oficinas iluminadas y se sumergieron en las profundidades del edificio. Piso a piso, la luz de los fluorescentes parpadeaba y moría, hasta que la oscuridad se volvió casi absoluta, rota únicamente por el haz tembloroso de sus linternas. Su viaje se convirtió en una agotadora prueba de resistencia. La oscuridad era un enemigo en sí mismo, que ocultaba amenazas y jugaba con sus mentes. Sabían que los Smilers eran atraídos por la luz, así que cada vez que encendían la linterna era un riesgo calculado. Se toparon con incontables puertas cerradas, forzándolos a perder un tiempo precioso mientras el agotamiento físico y mental los consumía lentamente. En la negrura total, la distribución de las plantas parecía cambiar, volviéndose más y más laberíntica. Perderse era fácil, y cada error, cada pasillo equivocado, aumentaba la probabilidad de un encuentro fatal. El sonido de sus propios pasos, por silenciosos que intentaran ser, parecía un grito en la oscuridad, atrayendo a las criaturas que acechaban justo más allá de la luz. Después de lo que parecieron días de tensión y terror, descendiendo incontables pisos en la más absoluta oscuridad, llegaron al nivel más bajo. No era otra oficina, era el sótano. El ambiente cambió por completo. El aire se volvió húmedo, pesado, con olor a óxido y ozono. Las paredes de oficina dieron paso al hormigón desnudo, del que colgaba una maraña de tuberías y cables. Los pasillos se estrechaban, creando una claustrofobia que las amplias plantas superiores nunca les habían provocado. Aquí abajo, el propio entorno era el último monstruo. Algunas tuberías silbaban, amenazando con reventar y escupir vapor hirviendo. Cables pelados colgaban como enredaderas, soltando chispas que revelaban su carga mortal. Pero lo peor era el silencio. Un silencio total, opresivo, que hacía que el latido de sus propios corazones sonara como un tambor de guerra. Y entonces, en el corazón de aquel laberinto industrial, la vieron. Una única escalera de metal que se hundía en una oscuridad aún más densa, más profunda. No había ninguna puerta, ninguna señal. Solo era una invitación a seguir bajando. Un salto de fe hacia un abismo del que no sabían nada. Empezaron a bajar. El eco metálico de sus botas era el único sonido en el universo. Pero a medida que descendían, un patrón perturbador comenzó a surgir. El eco de cada paso parecía tener una respuesta. Un segundo impacto, muy débil, que solaba justo después del suyo. Cada vez más cerca, cada vez más en sincronía. No sabían si era el agotamiento o si algo por fin les había dado alcance. Los pocos relatos que existen sobre este lugar dicen que la paciencia recompensa al viajero, pero también advierten con un tono escalofriante a aquellos que en su terror cometan el error de girarse y mirar atrás. La historia de nuestros dos errantes termina aquí, en esta escalera infinita, con una pregunta suspendida para siempre en la oscuridad.